Okay, hello everybody. Thank you for coming. We are going to begin with today's class. At first, we have to read the versicle. Remember, we are talking about integrity, and we have Proverbs 19:1. Better is a poor person who walks in his integrity than a person who is perverse in speech and is a fool. This is according to the New American Standard Bible. For today, we are going to take a look in Bible Hub for this versicle. Do you remember Bible Hub is a great website when we can find many versions, many translations from the Bible to the English. Well, we are going to pay attention for this text and try to make it like a transcription or translation for Spanish. Remember, in Spanish form, the versicle is, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fato. And remember, all the proverbs are writing like a comparison between the good and the bad, or the white and the black, the correct and incorrect. Well, let's see to the New International Version. In this case, we have here, better the poor whose walk is blameless than a fool whose lips are perverse. Okay, we can say, hey, there is not integrity in this New International Version. Well, it's another way because take a look for this. Better the poor. Okay, mejor es el pobre. It's clear. For all translation, we are going to find that is a comparative superlative form. Do you remember? We have good is the adjective, but the comparative form is better, and the superlative form is the best. Okay, is a comparative. In this part, in Proverbs, we are going to find a comparison. Okay, better is a comparative adjective, but take a look because we have than, better in this one, than, better, and in this case, than, better, and than. Okay, is the form for making comparison. Well, but in this one, we have walk is blameless. Okay, do you remember blame? Blame, culpa. Blameless, okay. The walk is blameless, okay. Quien camina sin culpabilidad. Than a fool whose lips are perverse. Remember, normally we thinking fool is like in Spanish tonto, but in this case we are going to say is like in Spanish is like un necio. Okay, fool like something, somebody that is necio. Okay, well, take a look for New Living Translation. Better to be poor and honest than to be dishonest and a fool. Okay, in this case, is not the word integrity, but is the word honest. To be honest. Okay, it's better to be poor and honest than to be dishonest and a fool. We can say, well, for this case, mejor es ser pobre y honesto que deshonesto y necio. Okay, let's see one more. English standard. For English standard, there is a poor person who walks in his integrity. Okay, for this version, we have the word integrity. Take a look. This one, New International, is walk is blameless. In this case, honest. In this case, integrity. Okay. The one who is crooked and speech and is a fool. Okay, the variant. Better a poor man who walks with integrity. One more time, this word, integrity. Than a fool whose lips are perverse. Okay, pay attention for this because lips are perverse. I is like in the Spanish way. Okay, is the same. But here we have more. Go to King James.
As you know, King James Bible is a little fashion, is a little difficult to make a translation for it, or maybe to make a reading is a little difficult. Okay, what we have here, uh, better is the poor that walketh in his integrity. Okay, the first part is similar, but pay attention for this. Pay attention for this. It's important. It's like an application about knowing. There is the poor who walks. Hey, what is this? It's simple present tense for third person. In this case, that person is the poor. It can be a woman or maybe a man. But in this case, pay attention for this verb and another verb. And all English, and when we are reading all English, we are going to notice that it is the ending with th. And in modern English, in contemporary English, we use the letter S to make the third simple present use. Okay, well, I'm going to try to explain this in Spanish for get it clear. Comparen, siempre que vean la King James, no se les olvide que es una Biblia antigua y con un inglés un tanto ya no muy usado. Miren esta forma de conjugar, ¿verdad? De conjugar el verbo camina, quien camina. Estamos hablando del pobre. En este caso, es claro que esto es inglés moderno, con la S, ¿verdad? Que agregamos S a las terceras personas cuando usamos los verbos en presente. Pero acá, miren, usan la forma TH. En la King James siempre vamos a encontrar esta escritura, en vez de una S, una TH, que en esa Biblia, en ese inglés de los tiempos en los que se hizo esa traducción, correspondía a ese tipo de traducciones. La otra parte es similar. Than he that is perverse in his Platon is a fool. Than one, the change between he and one who is perverse in lips and is a fool. Okay, what more we have here? We have the New American Standard Bible is the version that is chosen for this week. There is a poor person who walks in his integrity than a person who is perverse in speech and is a fool. Okay, pay attention because there is a change in the second part for perverse lips to perverse in speech. Well, we have one more. Go to the Amplified Bible. It's a nice Bible because it's explained to us something else. Let's see. There is a poor man who walks in his integrity. Okay, it's similar to the New American Standard. But here we have that a rich man, than a man who is twisted in speech and is a short-sighted fool. Okay, try to think in this. Try to think in this. Proverbs, los proverbios son contrastes. El arte de la poesía hebrea es los contrastes, contrastar dos cosas. Entonces, si revisamos las traducciones, la Amplified Bible nos explica que el original, el texto original, comparaba un poor man, es la comparison between a poor man y a rich man, que nótese que ni en el español ni en las otras traducciones en inglés nos lo mientan, pero el texto original hablaba de una comparativa, y esa comparativa es entre two men, entre dos hombres, uno poor y el otro que es rich. Y aquí nos explica la Amplified Bible. It's a rich man. What is the difference between the poor and the rich man? Okay, the poor man walks in integrity, but the rich man is twisted in his speech, perverse and perverse lips, and is a fool. But in this case, what is the meaning for fool? Is no, we say, well, fool is like tonto in Spanish, but in the Bible we can think fool is synonym to necio in Espanol.
But here we have the meaning for this in the original text, and is short-sighted. Short-sighted. It's like somebody that can see what is forward. Okay, what is coming? They don't see what is coming. Okay, this is talking about, hey, when you are going to pass away, you are going to die, and maybe you believe you can go to the hell, you can go to the heaven, and thinking about this, a rich, if the rich man is twisted, maybe he is going to the hell, and that means that is a short-sighted because he is rich, and he don't take care about the Lord, for example. But a poor man take care for the Lord, for the commandments, and is an integrity. He has integrity. Ok, resumamos. Importante, vean cómo esa cuestión nos puede ayudar, y más hoy que estamos en lo de readings, ¿verdad? Tenemos que ampliarnos un poquito más, como lo es la Amplified Bible. Esa Biblia nos está diciendo que en el contraste que se hace en los proverbios y algunos salmos, el arte es contrastar. Recuerden que los hebreos no pueden rimar, en hebreo no existen las rimas. Entonces, el poeta hebreo lo que hacía era utilizar otros recursos literarios, y uno de los más usados es el contraste. Entonces, aquí se contrasta un poor man, un hombre pobre, con un rich man. Pero ni las versiones en español, digamos Reina Valera, ni las otras que hemos visto en English, nos hablan de él. Solo nos lo presentan como un hombre de labios perversos, que es torcido en su forma de hablar y cosas por el estilo. Y nos lo dice en español, está la palabra que es fatuo. Fatuo como sinónimo de alguien necio. Y de ahí decíamos que esto de fool puede, digamos, compararse con necio en español. Pero aquí está el vocablo short-sighted, que es como alguien que no ve más allá. No ve más allá, solo está pensando en lo de ahorita. En otras palabras, este versículo está hablando de que quien tiene integridad, siendo pobre, ¿verdad?, ve más allá, ve la vida espiritual. Pero el que no, el que es rico, pues se concentra y habla cualquier cosa. Y es alguien necio porque no se da cuenta que toda esa riqueza va a quedar acá, y cuando vayamos a la vida eterna, digamos, pues él va a estar en otra parte muy diferente al que fue íntegro. Entonces, con eso concluimos. Bueno, vamos a trabajar. We are going to work in the reading for tonight. Okay, I have to explain something because this is a difficult reading. This is a difficult reading. There is many words that maybe we don't know what is the meaning for these words in Spanish, and we are not going to know the meaning in English. Okay, this is a little complicated reading. The title is The Spectacles by Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe is one of the most famous writers in English. Okay, but here we have one part from all this reading. It's not complete. I'm going to send to you this URL, and you can find the spectacles. Try to look this. When once published, 1850. Okay, it's too many years ago. And here we have this part. This is the complete, we have the complete reading over here. But this website is very nice because you are going to find these links, okay? And you can go to the definition, okay? What is the meaning for this?
And here we have another one and a definition. Because for this here is that I say this is a complicated reading. It's a complicated reading, and we don't have for this text we don't have all. It's not complete. It's not complete. Okay, it's just a part. It's just to this part. For example, if we go here, we are going to take a look. Is over here. Okay, and all this part is not in our book and in our earbook. Okay, if you want to read all these texts, all these reading, okay, you can go to this website and you can remember, you can go to take a look for that definition for this strange word. Okay, well, let's see. Uh, if you need help, we can go to dictionary.com to find maybe some words and the definition to make a better comprehension. Okay, we are going to begin. Let's see. Um, Aida. Hello, Aida. Hello, good evening. Thank you. Well, let's see. Um, can you read for us this part of the text? Sure, no problem. Many years ago, it was the fashion to ridicule the idea of love at first sight. But those who think not less than those who feel deeply have always advocated its existence. Modern discoveries, indeed, in what may be termed ethical magnetism or magnetoaesthetics, render it probable that the most natural and consequently the truest and most intensive of the human affections are those who arise in the heart as if by an electric sympathy. In a word, that the brightest and most enduring of the physical fetters are those which are riveted by a glance. The confession I am about to make will add another to the already almost innumerable instances of the truth of the position. Okay, thank you so much, Aida. You don't. Well, let's see. Tell me, Aida, can you make to us a translation to Spanish for this paragraph, but not literal thinking about what do you understand? Lo que yo entiendo es que hace muchos años se ridiculizó la idea del amor a primera vista, que las personas que tenían ese sentimiento siempre abocaron su existencia y muchos descubrimientos posteriores lo llamaron como magnetismo ético o magneto-estético, que es probablemente la forma más natural del verdadero y de las verdaderas intenciones al afecto humano, que son aquellas que están como ligadas al corazón por el efecto simpático o por la simpatía de las personas y que este, las, las confesiones que iban a hacer al respecto daban otras e innumerables posibilidades acerca de esta posición. Okay, great. Thank you so much. Well, we are going to continue. Let's see. Now we go to this part. Okay, remember, spectacles is a word like a synonym for glasses. Okay, for glasses. Okay, tell me, Carolina, can you make a participation for tonight?
Let's see your message. No, okay, no worries. Genesis, what about you? Yes, teacher. My Okay, es- my history requires that I should be somewhat minute. I am still a very young man, not yet 22 years of age. My name at present is a very usual and rather plebeian one, Simpson. I say at present, for it is only lately that I have been so called, having legislatively adopted this surname with the last year in order to receive a large inheritance left me by a distant male relative, Adult Simpson. okay, thank you so much. Can you make a Spanish translation? What do you understand about this part? Ok, podría decir que dice, mi historia requiere de solo un minuto. Yo era un hombre muy joven, no más de 22 años. Mi nombre en el presente em, es un nombre usual y Simpson. Dije en el presente porque solamente mm, no sé cómo se podría interpretar esta frase después. Ok, bueno, aquí él está, bueno, unas cositas, ¿verdad? Está diciendo que esta palabra quizás nos parezca un poquito extraña, ¿verdad? Pero él está diciendo que su nombre en el presente, ¿verdad? O su nombre actual, tendríamos que se cambió el nombre en algún momento, ¿verdad? Es un nombre plebeyo, o sea, como un nombre, digamos, común o corriente, o que cualquiera lo podría tener. Y dice, ¿verdad?, de que en esta parte, I visit calling happened when his relative adopted his surname. Bueno, más bien este vendría siendo su apellido, ¿verdad? Está diciendo que él vino y de alguna forma legal, ¿verdad? Con algo de legislación, eh, pudo adoptar, ¿verdad? Ese nuevo apellido, ¿verdad? Eh, y dice que lo hizo para recibir ¿dónde está? Una heritage, es decir, para recibir una herencia. Lo hizo para recibir una herencia em, que le dejó, al parecer, a un pariente, ¿verdad? Que es Adolf Simpson. Ok. Entonces, básicamente lo que él nos está contando es que tuvo que adoptar el apellido Simpson, ¿verdad? em, para poder recibir una herencia aparentemente, ¿verdad? De un familiar. Bueno, gracias Génesis. Vamos a continuar. Ok, como les decía, ese tiene unas palabras algo rebuscadas y algo extrañas. Recordemos que el autor pues escribió ya hace bastante tiempo esto. Y no solo eso, sino que como pueden ver en esa webpage, todos los que están con hyperlink, todas las que tienen hyperlink, son palabras que él vino, ¿verdad? Y inventó, ¿verdad? Bueno, esta es inventada por él, esta de acá. eh, esa no, ¿verdad? Pero hay muchas palabras que pueden resultarnos un tanto raras. Por eso les decía que esa lectura quizás es una de las más difíciles que está en el material. Bueno, vamos a ver esta otra parte del texto. Eh, veamos, me indica Gerson si puede participar. Yes, ¿Ok? yes. Come on. The bequest was
Hello, Gerson. Napoleón Bonaparte, or more middle, el legado está condicionado a que tomará el nombre del testador, la familia, no el nombre cristiano. Mi nombre cristiano es Napoleón Bonaparte, o más apropiadamente, estas son mi primera y segunda denominación. Okay, thank you so much. Bueno, creo que no lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero quizás eso se lo voy a dejar mejor como una homework, ¿verdad? Ya dentro de poquito, no creo que nos alcance el tiempo para leerla toda, ¿verdad? We don't have much time. But I need something. Voy a que pedirles algo. Traten de investigar, traten de investigar o pueden ir a las páginas y buscar traducciones, ¿verdad? Si lo quieren leer ya en español y ir viendo una traducción, digamos, ya más en forma que vaya, digamos, oración por oración, pero traten de investigar de qué trata la lectura o a qué se refería esa pequeña, es un cuento, ¿verdad? Como un cuento, una historia de Edgar Allan Poe, para que en la otra clase caigamos un poquito mejor, sobre todo con unas questions que están más abajo. Ok, continue. Vamos a ir al otro parágrafo. Tell me, Giselle, ¿puede participar? Yes, Ok, lo mismo. Read it in English y después trate de darnos lo que entendió. I assumed that name, Simpson, with some reluctance, as in my true patronym, Foyser. I left a very pardonable pride, believing that I could trace a descent from the immortal author of the Chronicles. While on the subject of names, by the by, and I may mention a singular coincidence of some attending the names of some of my immediate predecessors. My father was a Monsieur Foyser. Ok, gracias, Giselle. Ahora iríamos con su traducción interpretativa. Hello, Giselle. Me indica si puede hacer la traducción o si necesita help. I need your help. Ok, well, veamos. Entonces, dice, I assume that asumí bueno, ya vimos que es un apellido realmente, asumí ese apellido Simpson, ¿verdad? Nos dice con un poco, digamos, porque no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? En asumir ese apellido, ¿verdad? Como podríamos decir, como desganado, ¿verdad? Cuando dice esta parte de some reluctance, como un poco desganado o sin muchas ganas de querer tomar ese apellido, ¿verdad? As my two patroning, ok, ahí ya tenemos una palabra un poquito extraña, ¿verdad? Em, Esto tiene que venir de lo que vendría siendo el, es que este es un concepto que no sé si lo conoceremos, ¿verdad? Pero lo vamos a ir a ver a dictionary.com mejor, para dejarlo aclarado. Ok, nos aparece que es el noun patronymic. Ok, viene de patronymic. Vamos a ir a ver esta definition. Es un adjective, nos dice, es un adjective for family names divided from the name of a father or a sister, especially by the addition
of a suffix or prefix indicating descent. Ok, ya nos está diciendo el patronymic, que sería como en español el patronímico, vendría siendo el concepto, creo, patronímico. Tendría que ser, se refiere a cuando se van heredando ciertos nombres, o sea, ciertos nombres que provienen, digamos, de nuestros ancestros o de nuestros padres. De hecho, por ejemplo, la mayoría de apellidos, ¿verdad?, que nosotros tenemos acá son, en cierta manera, patronímicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes piensan en una family que es de apellido Torres, vean, seguramente era porque eran algunos que vivían en una torre, ¿vea? Y entonces por eso le pusieron los de la torre. Y nos llegó a nosotros una versión de eso. Es interesante ir a ver el origen de nuestros names, el origin of the first name or the last name, el origen, ¿verdad? Normalmente los last names se ponían de acuerdo a si vivía en cierta ciudad la persona, ¿verdad? Entonces le ponían fulanito de el nombre de la ciudad. O en otros casos sucedía de que tomaban alguna característica de la familia, ¿verdad? O de alguien que fue como el patriarca o el que estuvo al frente de la familia y le ponían esos nombres. Por ejemplo, maybe hemos escuchado el apellido Alegría en Spanish. Tienen que hacer alusión a patronímicamente, patronymic, a una persona que era muy alegre. Entonces, por eso le pusieron el apellido Alegría y de ahí viene. Entonces, tenemos ahí unos ejemplos. Miren, en English, William es es Williamson. Williamson. This is a surname or a last name. Williamson. But ¿de dónde viene? Okay, it's come from some of William. Or for example, this is an important because for the hamburgers, McDonald's. Okay, what is son of Donald? Okay, this is patronymic. Okay, if we read on here, por eso les decía, este texto es uno de los más complicaditos, ¿verdad? Del material. Entonces, nos dice que asumí el nombre un poco de resistencia o poniéndome un poco a esto, as in the true patronymic, porque tenía, ¿verdad? El patroninio de, bueno, esto es francés, ¿verdad? Me van a disculpar porque mi francés no es muy bueno, no sé si esto se pronunciará como Froissart, Froissart, no tengo idea, ¿verdad? Habría que ir al French para saber cómo es, porque es un apellido francés. Luego dice, I felt a very pardonable price, vi un orgullo perdonable, ¿verdad? Creyendo, dice que podría encontrar alguna descendencia, dice, hasta la inmortalidad, como en las crónicas, dice. Luego dice, en cuanto a lo que es la cuestión de los nombres, pues tengo que decir que el sonido que acompaña los nombres de mis antecesores, tal como mi padre, que también era es que aquí ya más o menos van cayendo, ¿verdad? Es que ese señor al que Edgar Allan Poe está como haciéndonos como un narrador, tiene que estar ligado a algo francés, ¿ya? O sea, como que es alguien francés, pero que tuvo que agarrar un apellido inglés, ¿verdad? Para poder tener acceso a una herencia, ¿verdad? Por ahí más o menos va la cuestión. Bueno, yo creo que ya no nos va a quedar tiempo para otro más. Entonces, resumiendo, I need something for this weekend. Voy a necesitar que este fin de semana, si es posible, vayan a este website y traten de leer la completa, ¿verdad?
Pueden buscar, si gustan, pueden buscar traducciones de esta lectura, si la quieren entender más fácilmente, irla comparando con el inglés, pero traten de investigar porque la lectura es un tanto complicada, pero traten de buscar un resumen o investigar de qué trata, para ya tener más o menos en claro eso para la próxima clase y que no se nos dificulte tanto, digamos, responder unas preguntas que están por ahí en el material. Well, everybody, that's gonna be all for tonight. Thank you for coming. Have a great weekend. Bye bye and take care. Goodbye, teacher. Thank you, teacher. Bye. Goodbye. Bye.